Hechos 16:31. Este es un versículo un poquito mal entendido, mal explicado a veces, ¿ya? ¿Qué dice? Dice, Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya, cuando vos escuchás este versículo, y si yo te digo a vos, Josué, esta es una promesa para que si vos crees en Cristo, toda tu familia sea salva. ¿Has escuchado esa interpretación? Sí. ¿Has escuchado? Es una promesa, ¿no? Es como, ok, si vos crees, entonces el Evangelio entra a tu casa a través de vos. ¿Cuál es el problema de esta interpretación, brother? Que no corresponde a la realidad muchas veces, ¿no? Porque hay familias donde el papá o la mamá es cristiano o algún miembro de la familia es cristiana, ¿no? Y muere, qué sé yo, alguien que no es cristiano, entonces como que el Señor falla sus promesas, ¿no? Ahí vemos como que el primer error, yendo hacia la realidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si dijéramos que este versículo es una promesa, y en una familia donde hay un miembro que es cristiano y hay otros miembros que no son cristianos, y estos miembros que no son cristianos mueren, entonces el Señor estaría fallando su promesa. Entonces, a ver, la primera idea sería que esto yo no puedo entenderlo como una promesa de salvación. O sea, si yo me convierto, eso no implica que Dios está obligado por su promesa a que se conviertan mis papás, mis hermanos. No es esa la idea del verso, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la idea del verso? Ahora sí vamos ahí, digamos, ¿no? Buenísimo. Entonces, ¿cuál es la idea del Lejos verso? o sea, esto no pretende ser algo académico, ¿no es cierto? Claro. Porque hay varias preguntas, hay varios textos, entonces realmente en este versículo nos podíamos tirar como 3 o 4 programas, ¿no? Claro. Pero podemos tirar algunos principios para acercarnos al texto de una manera correcta, ¿no? Ya. Te escucho, perdón, antes de que continúe, te digo una interpretación que alguna vez escuché en mi clase de teología que me pareció interesante, que sí es una promesa, pero que en ese caso, en ese momento fue una promesa particular a la persona que le estaba hablando directamente a Pablo. O sea, él estaba diciendo, bueno, ahora el Evangelio entra a tu casa, ¿no? O sea, que era una promesa específica para el carcelero, ¿no? Porque es como el carcelero. Entonces, ¿qué te parece esa interpretación? Podría ser, lo veo plausible, digamos que sea algo particular para él, ¿no? Pero en este sentido, por ejemplo, para averiguar eso, no nos olvidemos que quien escribió Hechos fue Lucas, ¿no? Y lo escribió con un propósito en específico, ¿no? Y ahí yo creo que ahí viene lo saludable y lo nutritivo de hacer esto, que al momento de acercarnos al texto y empezar a hacer este tipo de indagaciones, ¿no? Como primero empezamos a razonar de una manera lógica, ¿no es cierto? O sea, sin necesidad de irte al exceso, no decía nada. Simplemente no puede ser una promesa de Dios para todo el pueblo cristiano, porque en la realidad vemos que hay más familias que sí hay miembros cristianos y hay otros que no son cristianos, y estos no cristianos perecen, o sea, mueren sin conocer al Señor. Entonces, no puede ser una promesa para toda la cristiana. Entonces, lo segundo que está diciendo ya se adentra más en el texto y no contradice. No, para nada. ¿No? Está perfecto, me parece, sí, bien. Pero en este sentido ya podemos tirar como que algunos datos de cómo acercarse al texto de manera saludable, ¿no? Claro, ir viendo más o menos el contexto, ¿no? Que es algo específico, a quién fue dicho. Acá tengo otra interpretación, que esta me parece interesante igual. Acá hay que entender un poco más de historia. Cuando los presos se escapaban de una cárcel, pues el guardia pagaba con su vida, en realidad, ¿no? Entonces, lo que le van a decir, serás salvo tú y tu casa, creyendo en Jesucristo que serás salvo tú y tu casa, no está hablando de la salvación o de la fe salvífica para salvación del alma, sino de que si él creía en Jesucristo se le iba a perdonar la vida. Esa es otra interpretación que escuché, ¿no? Por ejemplo. Esa me parece un poquito más forzada. Yo me inclinaría mucho más por la primera, ¿no? Por la que tiene que ver con una promesa específica para el carcelero en ese momento, digamos, ¿no?